Entonces, las clasificaciones y definiciones nosotros tenemos lo primero, ¿no? Es establecer el tiempo de embarazo según la edad gestacional. Y todos ustedes saben que el embarazo pretérmino es aquel que se da hasta antes de las 37 semanas. Estamos hablando de 259 días. Hay clasificaciones que mencionan que el pretérmino se divide en temprano y tardío. Embarazo término ustedes ya lo conocen y el posttérmino igual. El tema que nos trae ahora es justamente embarazo pretérmino. Entonces, para el Colegio Americano de Ginecobstetras, pretérminos son todos aquellos nacimientos que ocurren entre las 34 y 36 semanas completas se consideran como pretérminos tardíos. El Centro de Control de Enfermedades, la CDC, reconocen esta definición de pretérmino tardío y le adicionan a los partos que ocurren antes de las 34 semanas como pretérminos tempranos. La OMS considera a los pretérminos de la siguiente manera, ¿no? Menos de 28 semanas como extremadamente prematuros, entre las 28 semanas y antes de las 32 como prematuros muy prematuros, y entre las 32 y antes de las 37 semanas como prematuros moderados y tardíos. Esta clasificación carece de una base funcional, solamente establece según el tiempo de embarazo, más no lo que es la madurez fetal. Por ejemplo, ¿no? Un embarazo pretérmino, independientemente de la edad gestacional, obviamente que sí es, ¿Ah? si tiene menor edad No, no gestacional, sé. apaguen por favor el micro. Si tiene menor edad gestacional, pueden tener mayor No probabilidad de recuerdo afectar los haber pulmones, descargado en mi. que los pulmones van a ser susceptibles de tener un síndrome de dificultad respiratoria. Según el peso, los pretérminos pueden ser de bajo peso al nacer, de muy bajo peso al nacer o extremadamente bajo cuando es menos de 1000 gramos. Entonces, esta es una tablita donde ustedes tienen las diferentes clasificaciones. Para el OMS, un aborto es aquel que se produce antes de las 22 semanas. Un pretérmino va de las 22 semanas hasta las 36 semanas con 6 días. El término a partir de las 37 y antes de las 42 y un posttérmino con 42 semanas cumplidas. Hay otras clasificaciones desde la OMS, lo que les mencioné, pretérmino moderado y tardío, muy prematuro y extremadamente pretérmino. Hay un concepto que es el concepto de periviabilidad, ¿no? Aquellos fetos que no se han desarrollado, no han alcanzado la madurez y están en el límite de la viabilidad, ¿no? Y eso depende de en qué realidad se encuentren, ¿no? Si está en un país desarrollado que cuente con los recursos para darle un mejor manejo o mayores posibilidades de sobrevida a estos bebitos. Entonces, la definición de un parto prematuro es aquel que ocurre a partir de las 22 semanas de gestación y antes de las 37 semanas. Ustedes tienen su Williams, en el Williams mencionan a partir de las 20 semanas para los americanos, para el colegio americano, debido a que ellos cuentan con la capacidad de manejo de bebitos por encima de las 20, consideran pues a partir de las 20. Y esto está mencionado en el último consenso, ¿no? Que el límite inferior está dado por la capacidad que tenga el país o el sistema de salud para el manejo de estos bebitos. El parto prematuro puede ser espontáneo y este espontáneo puede ser tras el inicio de un trabajo de parto prematuro o la rotura prematura de membranas o debido a problemas en el cuello con insuficiencia cervical, ¿no? Un concepto muy importante y es en el cual nos basamos nosotros para dar el manejo y evitar que un parto prematuro se llegue a dar, es la amenaza de parto pretérmino. No hay una definición establecida para lo que es amenaza de pretérmino, pero se considera que debe haber contracciones uterinas regulares, signos y síntomas de parto y ausencia de cambios cervicales significativos.
no debe haber rotura de membranas. Los signos clínicos que generalmente están relacionados como factores que podrían predecir un parto pretérmino, tenemos la dilatación cervical mayor de 2 con contracciones uterinas o una dilatación cervical asintomática también mayor o igual a 2, puede ocurrir o puede verse en alguna paciente con sospecha eh, para parto prematuro, ¿no? Después de la mitad del embarazo. O en aquellas pacientes multíparas en que a veces por los partos que han tenido se puede encontrar una dilatación mayor o igual a 2 en el segundo trimestre, que podrían resultar en un trabajo de parto pretérmino. A esto se ha adicionado la medición o la toma de una medida de longitud del cuello, ¿no? Que se hace por una ecografía transvaginal entre los orificios internos y externos del cuello para ver la posibilidad de parto pretérmino. Esto ya se ha publicado en 1996 y tras ese estudio se llegó a determinar que la longitud para considerar un cuello corto es aquella donde el cervix mide menos de 25 milímetros. Las medidas que se toman son a partir de las 18 a 24. Se considera que debería ser idealmente a partir de las 20, ya que a las 18 semanas hay ciertas consideraciones anatómicas que podrían hacer de que esa medida no fuera tan exacta. En consecuencia, el Colegio Americano de Ginecobstetras define el trabajo de parto como contracciones regulares acompañadas de cambios en la dilatación cervical, borramiento o ambos, ¿no? O como contracción regular y una dilatación cervical de al menos 2 centímetros en la presentación inicial. Esto es lo que les he mencionado. Las diferentes sociedades del mundo se han reunido en el 2023. Aquellos miembros de la Asociación Mundial de Medicina Perinatal y los de la Fundación de Medicina Perinatal. Estamos hablando de ginecobstetras, neonatólogos y profesionales relacionados con la atención o buscar la solución de este problema, y han establecido pues el diagnóstico de parto prematuro establecido, ¿no? O sea, cuando yo considero de que estamos ante un parto prematuro, ¿no? Y ellos mencionan que se basa en la confirmación de contracción regular, ya sea con la mano o mediante el cardiotocógrafo, y que estas contracciones produzcan cambios cervicales. Para eso es necesario que haya, ¿no? Que haya 6 o más contracciones en 30 minutos. Estamos hablando de una frecuencia de una contracción cada 5 minutos y de al menos una dilatación cervical de 3 centímetros o más, ¿no? Esa es la última definición de lo que es parto pretérmino establecido, no amenaza de parto, sino parto pretérmino en los delitos que les he mencionado. Algo de epidemiología. En el mundo, ustedes saben que el problema de los partos pretérminos ha ido en aumento con el desarrollo de la terapia de reproducción asistida, no hay aumento en cuanto a embarazos gemelares y se condiciona incluso mayor probabilidad de que tenga un parto pretérmino, ¿no? En Estados Unidos se dan cuenta ha aumentado del 2018 al 2019, eh, porcentaje similar, ¿no? Si no lo ven en cifras gruesas. Nosotros estamos basando ya la estimación de la edad gestacional no tanto en la fecha del último periodo menstrual, sino más bien en medidas ecográficas, ¿no? Que han tendido a ser más exactas para determinar la edad gestacional en los embarazos que una fecha de última regla que podría tener errores o estar mal datada por la paciente. Ahora bien, de los datos analizados para lo que es parto pretérmino, esto no separan pues los partos pretérminos espontáneos de aquellos que han sido inducidos por alguna indicación médica, ¿no? Alguna patología de la madre o del feto que
sea necesario terminar el embarazo, y tampoco en los embarazos múltiples. Ustedes saben que los embarazos múltiples sí o sí tienen una alta probabilidad de terminar en un embarazo preterno. La raza negra se ha visto que tiene un 14,4% más de presentar parto pretérmino. Y en estos años, en 2019, en Europa, como en América Latina y el Caribe, los porcentajes de parto pretérmino alcanzan estas tasas. El CEPLAN, que es una institución nuestra, en el 2020 recopiló estas cifras, ¿no? Que el parto pretérmino afectaba un 9,9%, casi un 10% a nivel mundial. En América Latina y el Caribe subió de 7 a 8,9%. En el Perú, hace poco más de 2 años, se reportaron 29, casi 30.000 nacimientos de de partos prematuros, ¿no? Y esto marcó un 51% en comparación de los partos, casi 20.000 que hubieron en el 2014. El porcentaje de nacidos vivos menores de 37 semanas también presentó un incremento, ¿no? Entre el 2014 y el 2023, pasando de un 17% a un 22%. Esas son las cifras de parto pretérmino a nivel nacional en nuestro país. Obviamente que esas cifras varían dependiendo del departamento donde estamos. Lima maneja cifras mucho menores, ¿no? que Abancay, por ejemplo. ¿Qué es lo que se proyecta? Hacia el 2030, el objetivo nacional es reducir, ¿no? la presencia de partos prematuros y llegar a una cifra de un 14%. Y los pretérminos, pues justamente el problema no es tanto la gestacional, sino que el problema de fondo es la prematuridad, ¿no? La prematuridad, como les he mencionado, es a veces la falta o el poco desarrollo o funcionamiento de los órganos de este bebito, ¿no? Y eso que lleva como consecuencia es la principal causa de mortalidad neonatal, ¿no? 70% de las muertes neonatales, 75% de la morbilidad severa. También problemas neurológicos, ¿no? Que son causa de morbilidad a largo plazo. Por otro lado, los altos costos sanitarios. Ustedes habrán escuchado a sus profesores hablar de que los distintos hospitales carecen de los equipos necesarios para poder dar alguna oportunidad a estos bebitos, ¿no? Y es la principal causa de internamiento durante el embarazo, una amenaza de parto pretérito. Dentro de la morbilidad y mortalidad tenemos que la tasa de mortalidad infantil en los niños menores de 28 semanas fue 186 veces mayor que en los nacidos entre las 37 y 41 semanas en el 2018, como se ve en esta tabla, ¿no? Ustedes tienen, este es el total de nacidos vivos en ese año y este es el total de muertes. Entre las 37 y 41, miren, nacidos vivos casi 3 millones y muertes 6.000. Pero en los pretérminos menores de 34, ustedes ven que 100.000 nacidos vivos, 12.000. El porcentaje es muy importante. Mencionan también que los puntajes bajos en el Apgar a los 5 y 10 minutos se asociaron con un aumento en la mortalidad neonatal dentro de los recién nacidos pretérminos. Y esto no es por la depresión que puede significar un puntaje bajo en el Apgar, sino que básicamente a la inmadurez de estos fetos, ¿no? Son fetos prematuros cuyo Apgar no es porque tengan una depresión que va a marcar un puntaje menor, sino porque son inmaduros y no van a cumplir con los criterios para calificar bien en el Apgar. Entonces, los recién nacidos pretérminos que sobreviven van a tener morbilidad a corto y largo plazo, generalmente por inmadurez. ¿Qué problemas tienen? Ustedes ven acá en los pretérminos de muy bajo peso al nacer, van a tener problemas tanto a largo y corto plazo, ¿no? A nivel pulmonar, problemas de distrés respiratorio, pérdida de aire, apnea de prematuro, ¿no?
problemas gastrointestinales como hiperbilirrubinemia, enterocolitis necrotizante, intolerancia a la alimentación, falla de crecimiento, problemas inmunológicos como inmunodeficiencia, infecciones perinatales, del sistema nervioso central, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, hidrocéfalo y, y muchas complicaciones a nivel de diferentes órganos. Y a largo plazo, estos problemas pueden manifestarse como un sistema nervioso, parálisis cerebral, atrofia cerebral, retardo del neurodesarrollo, ¿no? Pérdida de la audición, infecciones como bronquiolitis por su inmadurez pulmonar, síndrome colon corto, colestasis, hipertensión en los adultos, en caso de problemas renales, trastornos en la regulación de la glucosa, incremento en la resistencia a insulina, etc. Se hizo un trabajo que consideró a los recién nacidos entre las 24 y 31 semanas y ellos determinaron cuando el peso al nacer es mayor o igual de 1 kilo y la edad gestacional es mayor o igual de 28 semanas para los fetos mujeres y para los fetos varones estimaron el mismo peso pero con una edad mayor de 30 semanas, la tasa de supervivencia podría alcanzar el 95%. Hace un momento les mencioné sobre el umbral de viabilidad, que eso depende del avance de la ciencia y el mayor equipamiento de las unidades de cuidados intensivos neonatales para el manejo de los bebitos prematuros. En algunos lugares ya no se considera abortos con solo un peso de menores de 500 gramos, ¿no? En los lugares que cuentan con el equipo y la infraestructura, estos bebitos son clasificados como nacidos vivos. Y justamente este umbral de la viabilidad se ha recategorizado, ¿no? Y se ha mencionado que se considera entre las 20 y antes de las 26 semanas la posibilidad de poder hacer algo por estos bebitos y no simplemente dejarlos morir. Las complicaciones que ellos tienen generalmente es por inmadurez y conllevan a lesiones cerebrales y sepsis. Eh, Dentro de la supervivencia de estos fetos que están en el límite de la periodicidad, por ejemplo, el parto antes de las 23 semanas es un- muy probable de que este bebito muera, ¿no? Pero tiene tasa de supervivencia que van alrededor del 5 y 10%. En cambio, a las 24 semanas, las tasas son variables, ¿no? ¿Y por qué son variables? ¿Por qué 35 a 84? Porque depende de los centros y de la capacidad de ellos para el manejo de estos bebés. Ustedes ven acá, esta es una tabla de un estudio sueco, ¿no? Que hicieron en los infantes que nacían entre las 22 y 26 semanas. Perdón, perdón, está acá. Listo. Y ellos hicieron dos cortes, ¿no? Los fetos que nacían en un periodo entre el 2004 y 2007 y luego entre el 2014 y 2016, para todas las edades, ¿no? De las 22 semanas hasta las 26 semanas. Y si, yo quiero que se queden acá viendo que en todos los partos esto considera nacidos muertos y vivos, y ustedes se dan cuenta que miren cómo la proporción de nacidos vivos va cambiando con el tiempo. 22 semanas, acá era el 35%, subió al 65%. A las 23 era 55% y luego 71%. Y así, ¿no? Mayor edad gestacional, mayor probabilidad de sobrevida. 75 acá se mantuvo. A las 25, 82, 79 igual. Y 26, 84, 88. Y esto es la sobrevida al año, ¿no? Y la admisión a UCI. Eh, la sobrevida de
era, por ejemplo, 10%, 10% en el 2004 al 2007 y posteriormente 30%. Igual va aumentando, ¿no? La sobrevida al año. Y esta es otra, que es la sobrevida al año, pero sin morbilidad mayor. ¿Y qué morbilidad mayor estamos hablando? Bebitos que no hayan tenido hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante, retinopatía, todos los problemas que ustedes acaban de escuchar, ¿no? Y si se dan cuenta, también eso ha cambiado, ¿no? Los recién nacidos, sin ese problema, del 2% al 5% y ha ido y suben conforme ha pasado el tiempo y el incremento de la edad, ¿no? Llegando hasta un 60%, ¿no? La morbilidad no solamente afecta pues a los pretérminos que están en el periodo periviable o aquellos que son extremadamente prematuros, sino también a los que tienen pretérmino tardío. Y en pretérmino tardío están aquellos bebitos por encima de las 34 semanas, pero antes de las 37, ¿no? El 80% de los pacientes que tienen parto pretérmino corresponden pues al pretérmino tardío, ¿no? Por lo general son espontáneos o están relacionados a rotura prematura de membranas. Hay un 20% que se producen por alguna complicación obstétrica y ahí es donde interviene el médico para terminar la gestación. Las tasas de morbilidad y mortalidad son mayores si se comparan con los recién nacidos a términos y también aquellos resultados del desarrollo neurológico son muy elevados en relación a la término. Ustedes tienen una distribución de los partos pretérminos acá que es similar en todo el mundo, ¿no? Pretérminos tardíos, 73%, estos son los tempranos, 11%, muy prematuros, 9%, y extremadamente prematuros, 6%, son los de menos, ¿no? Eh, en las causas de parto pretérmino hay cuatro causas ya establecidas, ¿no? Uno es el parto pretérmino espontáneo, que es aquel que cursa con membranas intactas, el parto pretérmino debido a una rotura prematura de membranas, el parto por indicaciones maternas y o fetales, esto es cuando el médico decide actuar y es mejor terminar el embarazo que continuarlo, y los partos gemelares o partos múltiples, ¿no? Es muy probable que un embarazo múltiple acabe pretérmino. Entonces, sacando a estos dos, vamos a desarrollar las causas más frecuentes, ¿no? Lo que involucra casi el 80% de los partos. Entonces tenemos 45% es de inicio de labor espontánea, con ruptura de membranas 35%, lo que condiciona un 80%. De ahí siguen otras causas como la hipertensión, etcétera. Hay muchos factores que intervienen en el embarazo pretérmino para desencadenar lo que es un parto prematuro, ¿no? Tiene una amenaza y luego un parto prematuro. Entre ellos está la sobredistensión uterina en caso de poligramios o embarazos gemelares, el estrés, las infecciones, desórdenes vasculares, la ruptura de la tolerancia materno-fetal, la decidua senescente y problemas o enfermedades cervicales. Dentro de la sobredistensión uterina es el estrés mecánico que afecta al miometrio y va a producir una cascada endocrina, y esta cascada endocrina va a dar lugar a una respuesta inflamatoria que va a llevar a producir contracciones. Dentro de la disfunción cervical, el estreptococo del grupo B, que algunas mujeres lo tienen en el cuello uterino, podría producir o produce una enzima llamada hialuronidasa que actúa sobre el hialuro nato, nano. Y este hialuronano es degradado por esta enzima y esto va a facilitar el ascenso de bacterias y va a producir un déficit en la competencia mecánica del cuello también. Las mutaciones genéticas en los componentes del colágeno, que son parte de la estructura del cérvix o de las fibras elásticas o proteínas, también pueden llevar
a cierto grado de insuficiencia cervical y parto prematuro. Las infecciones intraamnióticas, que pueden ser transplacentarias a través de las trompas o de vía ascendente, esta la más frecuente, tienen como finalidad que estas bacterias van a producir sustancias como las endotoxinas que van a actuar sobre las células amnióticas, las cuales van a producir, ¿no? Van a condicionar a que se agreguen a estos leucocitos que van a producir citoquina. eh, Se va a producir una respuesta inflamatoria y esta respuesta inflamatoria es la que impulsa la patogénesis de trabajo de parto prematuro, ¿no? Inducido por infecciones. Tanto lipopolisacáridos como otras toxinas de la bacteria son reconocidos por los receptores tipo pH, los TLRS, y la activación de estos receptores va a inducir una cascada, ¿no? Donde va a haber la presencia de interleuquina 8 y interleuquina 1 beta, ¿no? Estamos hablando de citoquinas y algunos quimio. La producción de esta interleuquina beta, inducida por los lipopolisacáridos, va a aumentar la síntesis de interleuquina 6-8 y factor de necrosis tumoral. Va a haber una proliferación, activación y migración de los leucocitos, modificación de las proteínas de la matriz celular. Alguien quiso jugar con la pantalla. Modificaciones en las proteínas de la matriz extracelular, efectos mitogénicos y citotóxicos que van a llevar a fiebre y respuestas de fase aguda. Y en el miometrio, la decida y el amnios van a producir prostaglandinas y estas van a inducir la maduración del cuello y pérdida de la inactividad miometrial, ¿no? Lo que va a llevar a producción de contracciones. Las metaloproteinasas de la matriz son también sujetas o inducidas a la acción de las citoquinas inflamatorias, ¿no? Y van a descomponer el colágeno y fibras elásticas. Y esto va a dañar la integridad de las membranas fetales y del cuello uterino, ¿no? Es parte del mecanismo para la producción, la ruptura de membranas y producción del parto. Como hemos mencionado, el origen de las citoquinas tienen que ver con la presencia de leucocitos que están situados en la vesícula materna y el miometrio, ¿no? Los leucocitos son los que producen las citoquinas. Y estas citoquinas del líquido amniótico son secretadas por fagocitos mononucleares y neutrófilos, que son reclutados en el líquido amniótico, ¿no? La cantidad de interleuquina B1 beta en el líquido amniótico está determinada por el número de leucocitos que se han reclutado, no solamente los que están en el líquido amniótico, sino los que migran para tratar de solucionar el problema infeccioso. Hay procesos inflamatorios sin necesidad de que haya un proceso infeccioso, ¿no? Hay lo que se conoce como procesos inflamatorios asépticos. Otra, Otro de los factores que se ha investigado es que el cambio que existe en la microbiota, ¿no? El microbioma vaginal va a cambiar durante el embarazo, ¿no? Se va a reducir y se hace más estable. Lo que sí se ha determinado que en el parto pretérmino hay aumento de ciertos microorganismos como la Gardnerella vaginalis y el Ureaplasma urolítico. También hay una colonización asintomática por Candida que no se han asociado a parto pretérmino. Muchos creían pues que la vaginosis bacteriana era una de las causas importantes y aún se cree que lo que es ruptura prematura de membranas y parto pretérmino, ¿no? A pesar de ello, se ha dado tratamiento y la tasa de partos pretérminos pues no ha disminuido, no ha variado, ¿no? Lo que sí hay evidencia sólida en el papel del microbioma, ¿no? En lo que se relaciona con el parto pretérmino y más que todo es un efecto benéfico en cuanto a la presencia de lactobacillus crispatus, ¿no? Tiene que estar, la presencia de lactobacillus hace que no haya o que disminuya el riesgo de un parto pretérmino. Eh,
Cuando hablamos de parto pretérmino, deberíamos mencionar también lo que es el RPM pretérmino, ¿no? Y es aquel que ocurre antes de las 37 semanas y antes, obviamente, del inicio de trabajo de parto. Algunos mencionan que puede ser una hora antes del inicio o dos para ser considerado ruptura prematura de membranas. Hay varias causas de esta ruptura, ¿no? Pero generalmente se debe a un daño inducido por el estrés, la senescencia celular, que afectan generalmente a las membranas. Los factores de riesgo asociados son similares a los de un embarazo a término, ¿no? O sea, es similar la causa de por qué se rompe un pretérmino, es lo mismo que por qué se rompe un a término. Y tienen que ver ciertos factores como socioeconómicos, nutricionales, bajo peso, tabaquismo, etc. Las mujeres que tienen una ruptura prematura de membrana pretérmino tienen un mayor riesgo de que esto vuelva a ocurrir en un embarazo posterior. Y no todas las rupturas se deben a un proceso infeccioso, ¿no? Como verán ustedes, solamente un 33% de los casos se aislaron bacterias. Hay cambios moleculares en el amnios y un mayor grado de muerte celular y más marcadores de apoptosis que un embarazo a término. In vitro que se ha visto que la apoptosis probablemente esté regulada por la presencia de interleuquina B y factor necrosis tumoral alto. El estrés oxidativo produce daño en el ADN, senescencia prematura, inflamación y proteólisis, ¿no? Que afectan las membranas ovulares y produce la rotura de estas. Esta rotura lleva a un aumento de la actividad de trombina, las metaloproteasas, la síntesis de prostaglandinas, el factor de necrosis tumoral alfa va a producir liberación de la fibronectina fetal por las células epiteliales del amnio, y esta fibronectina fetal se une a los receptores tipo PAG4 y activan una cascada de señalización que aumenta la presencia de prostaglandinas y una actividad elevada de la matriz de la metaloproteasas, ¿no? Y estas van a tener la función de descomposición del colágeno, de las membranas, y va a resultar pues en una ruptura de estas. El estrés materno es otro factor que puede condicionar lo que es el parto pretérmino, ¿no? ¿Qué es el estrés? Es la condición que perturba el funcionamiento fisiológico, psicológico normal de un individuo. Puede haber un estrés psicosocial, ¿no? En forma de discriminación racial, y esto se ha visto generalmente en poblaciones negras, donde esa discriminación da como resultados eh, malos en cuanto a indicadores en salud, ¿no? Incluido también los partos pretérminos. La coacción psicológica, que puede incluir el estrés infantil, depresión o síndrome de estrés postraumático, también está relacionada a la presencia de partos prematuros. Miren, la violencia de pareja también puede ocasionar partos prematuros o recién nacidos de bajo peso, ¿no? El mecanismo de esto es la activación prematura de un eje endocrino placentario suprarrenal y otra de las razones es la senescencia celular prematura, ¿no? Y esto forma parte de la fisiología para liberación de señales uterotónicas y activación del útero. Generalmente ocurre a término, pero en esto, con el estrés, se acelera y se da en pacientes en embarazo pretérmino. Factores de riesgo. Uno de los factores más importantes del parto pretérmino es el factor de riesgo que involucra un parto pretérmino previo. A mayor antecedente de partos pretérminos, obviamente que el riesgo va a aumentar, ¿no? El riesgo recurrente de un parto pretérmino en mujeres con un primer parto pretérmino, 3 veces mayor. Más del 33% de las mujeres con dos partos pretérminos tuvieron un parto pretérmino. Miren, es una cifra importante. 70% de los nacimientos recurrieron dentro de las 2 semanas posteriores a la edad gestacional del pretérmino previo. Las causas también recurrieron, ¿no? Si tuvo RPM,
probablemente tenga RPM en los partos subsiguientes. Esta recurrencia presenta el 10% del total de partos pretérminos. El riesgo de parto pretérmino recurrente está influenciado por tres factores que son importantes, como la frecuencia de los partos pretérminos anteriores, la gravedad medida por la edad gestacional, o sea, qué tan temprano se produjo este parto pretérmino, y el orden en que ocurrió el pretérmino anterior, ¿no? Generalmente, si el último parto fue pretérmino, es muy probable que el siguiente embarazo sea pretérmino. A diferencia de que si tuvo un pretérmino, un primer parto, luego un parto término, el riesgo va a disminuir. Factores relacionados al embarazo, la amenaza de aborto se menciona como que está asociada a tasas más altas de efectos adversos como parto pretérmino, desprendimiento prematuro de placenta, pérdida de embarazo antes de las 24 semanas. Las malformaciones congénitas se han asociado a partos pretérminos o nacido bajo peso y el embarazo múltiple, por lo ya mencionado, ¿no? Los estilos de vida igual. El peso materno, los extremos, no tanto un bajo peso como la obesidad, la edad materna igual los extremos, ¿no? Menores de 15, una edad avanzada, la pobreza, estatura baja, deficiencia de vitaminas, el tabaquismo, hay un aumento inadecuado del peso y el uso de drogas está relacionado estrechamente con lo que es un parto pretérmino. El trabajo física y actividad física en el trabajo menciona que probablemente produzca un mayor riesgo de parto pretérmino, pero no es cualquier trabajo, ¿no? No es el trabajo que van a realizar ustedes cuando sean médicos, ¿no? Es poco probable que una mujer doctora en su consulta esté expuesta a un mayor riesgo de parto pretérmino. Estamos refiriendo a pacientes con un trabajo pesado, de repente de largas horas de duración y, y sin dormir, ¿no? Ese trabajo, un trabajo extenuante, podría estar relacionado a lo que es un parto pretérmino. El ejercicio aeróbico está dicho que es seguro y no está asociado a parto pretérmino, ¿no? La actividad física en sí no tiene un riesgo para lo que es que ocurra un parto pretérmino futuro. Hay factores genéticos, familias con varios familiares que han tenido parto pretérmino, ¿no? Y esto se ha relacionado a variantes comunes en genes como los que están acá mencionados. La enfermedad periodontal también ha sido relacionada con el parto pretérmino, ¿no? Es más, ustedes habrán visto que las pacientes durante su control prenatal van al consultorio de odontología para curarles los problemas dentales que tengan, ¿no? Aún así, no se ha visto que las tasas de partos pretérminos disminuyan con el tratamiento sistemático, ¿no? O sea, no hay un descenso marcado en lo que es el riesgo de parto pretérmino en pacientes que han tenido este problema y han sido tratados. También el periodo intergenésico corto, pero basado prácticamente con el antecedente previo, lo que les mencioné hace un momento, ¿no? Que si tienen un parto pretérmino previo, es muy probable de que con un intervalo corto de embarazo, estamos hablando menos de 18 meses, un año, la posibilidad de que tenga otro pretérmino es muy alta. En cuanto a la infección, se menciona que la profilaxis antibiótica no es recomendado en los casos de que la paciente no tenga ruptura prematura de membranas. Si es un parto pretérmino con las membranas intactas, no está recomendado el antibiótico. Lo que les mencioné de la vaginosis bacteriana, ¿no? Ya desde hace muchísimo tiempo se conoce que está asociado a aborto espontáneo, trabajo parto prematuro, ruptura de membranas, etcétera, pero ninguna prueba de detección o tratamiento en estas pacientes ha disminuido o evitado que se produzca un parto prematuro, ¿no? En la época de la pandemia, el COVID-19, a inicios de este siglo, eh, en los primeros informes había una aumentada tasa de nacimientos pretérminos y estas generalmente ocurrían por cesárea, ¿no? O sea, no necesariamente se debe al problema en sí, sino a una indicación materna que obliga al médico a terminar el embarazo para que su mamá sea manejada de la manera más adecuada para sobrellevar este problema que nos afectó
hace 20 años, hace 6 años, perdón. Esta es una tabla de lo que son los factores que pueden contribuir a lo que es el desarrollo del parto pretérmino. Hemos mencionado el parto pretérmino previo, los estilos de vida, no trabajo, fumar, drogas, etcétera, factores genéticos, infecciones, páginas bacteriana, micoplasma, enfermedades periodontal y un intervalo embarazo corto. ¿Cómo se evalúan a los pacientes que pueden tener un parto pretérmino, ¿no? Ustedes han escuchado que a veces hay una dificultad para establecer si se tratan de verdaderas contracciones o no, ¿no? Eh, Justamente eso es el reto, ¿no? Y hay que ver si esas contracciones que tienen son de un trabajo de parto que se está viniendo o es un falso trabajo de parto, o las contracciones de Braxton Hicks. Hay que, a toda paciente que tiene contracciones, a evaluar el cuello, ¿no? Hacerle un tacto vaginal para ver si es que hay algún cambio como borramiento o dilatación. En algunas pacientes que tienen incompetencia cervical, si ya encontramos que existe una dilatación mayor o igual de 2, se establece el diagnóstico de parto prematuro. Los signos inespecíficos o propios de toda paciente que tiene o que está empezando un trabajo de parto son las contracciones, ¿no? Estas contracciones al inicio irregulares tienden a hacerse regulares, se hacen más intensas, le van a causar dolor y van a ser más prolongadas, ¿no? La presión pélvica, un flujo vaginal mucoso que puede tener un tinto rosado, vetas de sangre. También la pérdida de líquido y de sangre en la vagina, un dolor lumbar novedoso que es intermitente, ¿no? Normalmente las pacientes es muy frecuente que tengan un dolor en lumbar, en la zona lumbar baja, ¿no? Pero cuando ese dolor se incrementa o es nuevo y se hace intermitente, podría ser un signo sugerente de que pueda tener esta paciente una amenaza de parto pretérmino, calambres similares a los menstruales. Entonces tenemos, el reto es determinar una amenaza de parto pretérmino. Entonces, las herramientas que nosotros tenemos para el diagnóstico es la anamnesis, la evaluación clínica y en algunos lugares algunas pruebas biofísicas y bioquímicas. Entonces, la frecuencia de contracciones es fácil determinarla, ¿no? Uno la puede determinar o bien con la mano o bien con un cardiotocógrafo. Y del examen del cuello uterino lo podemos hacer mediante un espéculo o a través de un tacto vaginal. Pero hay otras sustancias bioquímicas que son usadas para afinar el diagnóstico de un verdadero trabajo de parto, como son la fibronectina fetal, la alfa-microglobulina placentaria 1 o la proteína transportadora del factor de crecimiento similar a la insulina fosforilada 1. Y ustedes ven esta tabla, ¿no? Y si ven ustedes, siempre nos vamos a la sensibilidad, ¿no? ¿Cuál es más sensible de todos? Y es justamente la microglobulina alfa placentaria, ¿no? Un, es más sensible que todas. ¿Y cuál es más específico? Sigue siendo ella, ¿no? Pero de todos estos valores, no es la sensibilidad la que me llama la atención, ¿no? Para los investigadores, lo más importante es este valor predictivo negativo, ¿no? Alto, 97 a los 7 días y 93 a los 14, justamente de la microglobulina. Pero una de las más usadas es la fibronectina fetal, como ustedes han visto, los cambios que producen en el cuello, tanto físicos como químicos, van a producir la liberación de, este, de esta fibronectina fetal y que va a poder ser dosada fácilmente, ¿no? Entonces, los síntomas clínicos per se no son los únicos que predicen parto pretérmino, ¿no? Tenemos la fibronectina fetal con valores de mayor de 50 nanogramos por mililitro que pueden, ¿no? aumentar desde la semana 8 hasta la 22, un factor predictivo de parto pretérmino. También la proteína transportadora de factor de crecimiento similar a la insulina fosforilada y la microglobulina alfa placentaria. La utilidad, como les mencioné, valor predictivo negativo, ¿no? Es
y esta capacidad pronóstica aumenta en aquellas poblaciones con un riesgo de parto prematuro previo. O sea, no es una prueba que se le va a hacer porque, a todo el mundo, ¿no? Porque es un examen caro. En nuestro medio sigue siendo caro. Entonces, buscan ciertos criterios, ¿no? Como un cervix corto y el antecedente de haber tenido partos pretérminos para poder predecir si esta paciente va a tener, va a tener un parto prematuro, ¿no? Uno de los dos, o los dos, ¿no? Porque hay pacientes que no han tenido un parto pretérmino, pero pueden tener un cervix acortado, ¿no? Y este dosaje justamente va a ser importante para las decisiones clínicas, ¿no? En cuanto al diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino, pues no existe un consenso, ¿no? Sobre el número de contracciones, pero la mayoría considera que puede tener 4 contracciones en 20 o 30 minutos o bien 8 en 60. La duración de cada contracción debe ser de 30 segundos, estas deben ser palpables, dolorosas y debe modificar el cervix. Para considerar una amenaza de parto pretérmino, o sea, aquella paciente que tiene la mayor probabilidad de tener un parto pretérmino, la dilatación cervical debe ser igual a 2 o mayor de 2. Si llega a 3, ya no estamos hablando de una amenaza de parto pretérmino, estamos hablando de un parto pretérmino establecido, ¿no? Entonces, mucho cuidado con los diagnósticos que a veces mencionan en la literatura. A esto se suma, pues, síntomas como contracciones, presión pélvica, calambres, menstruación y cambios cervicuterinos, ¿no? Dilatación asintomática es un factor de riesgo después de la primera mitad del embarazo, ¿no? Que esta dilatación sea de 2 o 3 centímetros, dicen que hay una 25% de probabilidades de que haya un parto antes de las 34 semanas. La longitud del cuello del cervix corto por ecografía transvaginal, ya les mencioné que la literatura menciona a partir de las 18, 24, incluso 26, pero lo recomendable es, la mayoría de especialistas menciona que es a partir de las 20 semanas para tener un diagnóstico acorde de la longitud. La insuficiencia del orificio cervical también es importante tenerla presente en caso de que haya dilatación sin presencia de contracciones o antecedentes de pérdidas de embarazos previamente, ¿no? Esto es más que todo lo que ustedes ven, es un cuello normal que está acá en T, el orificio interno, el orificio externo, esta es la cabeza, membrana siguiente es un cuello normal. Acá ya hay cierto grado de embudización, en la Y es una figura en Y, que ese cuello se va acortando. La figura en V, ¿no? Embudización, el orificio interno es insuficiente y comienza a perder su capacidad de mantenerse unido y simplemente por presión comienza a dilatarse. Y el U, que es ya cuando se llega prácticamente al orificio externo y este en algún momento va a ceder. Entonces ustedes tienen acá un gráfico, en esta figura ustedes ven en la línea de las X la longitud del cuello y en la línea de las Y el riesgo de parto pretérmino. Esto es en gestantes menores de 34 semanas, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentran, ¿no? Si tuviera solamente la longitud cervical, ustedes ven acá que hay mayor probabilidad de parto, o sea, hasta un 40% si es un cervix muy pequeño, ¿no? Con 10 milímetros, 20% de probabilidad. Ahora, si tenemos el antecedente de parto prematuro previo, miren, el antecedente per se más la longitud cervical me eleva la probabilidad del riesgo de parto pretérmino, ¿no? Estamos con 10 milímetros, ya subió al doble prácticamente, 40. Y, y además, si tenemos la formación en embudo, si hay formación en embudo acá, formación en embudo y la longitud del cuello, vemos que ya se eleva al triple, ¿no? 60.
Pero si juntamos dos, ¿no? La formación de embudo, más el antecedente de parto prematuro, y le juntamos la longitud del cuello, miren, la probabilidad de parto prematuro es, es mayor. Vamos a ver la parte sobre lo que es la predicción y prevención del parto pretérmino. Justamente la prevención del parto pretérmino es el gran objetivo. Nadie quiere que ocurra un parto pretérmino. Entonces, hay muchas estrategias las cuales se han debatido para tratar de disminuir esta epidemia, ¿no? Dentro de las cuales se propuso pues el cerclaje cervical. Y justamente menciona que cuando hay pérdida recurrente del embarazo en el segundo trimestre y la causa es insuficiencia nerviosa cervical, se puede realizar el cerclaje. También proponen, por ejemplo, si hay el diagnóstico de cervix corto por ultrasonido, también realizar un cerclaje. Se podría realizar en emergencia e incontinencia o insuficiencia nerviosa cervical interno que me va a llevar a una amenaza de parto pretérmino. El Colegio Americano concluyó que las mujeres con embarazo único, con el antecedente de un parto prematuro previo y una longitud cervical menor de 25 milímetros y una edad gestacional menor de 24, se puede considerar la colocación del cerclaje en vez de usar progesterona vaginal, ¿sí? Y ellos se basaron en estos estudios que hubo, ¿no? Cerclaje versus no cerclaje para la prevención del parto pretérmino recurrente en mujeres que tenían un cuello menor de 25 milímetros. Y ellos vieron en todos estos estudios que favorecía el colocar cerclaje, ¿no? En base a eso, la COG es que sacó ese pronunciamiento. Tenemos también otra opción, el uso de progesterona como profilaxis para evitar lo que es un parto pretérmino. Y esto está basado pues a que los niveles de progesterona en la madre, el feto y el amnios durante el embarazo permanecen elevados, ¿no? Y hay una abstinencia funcional de los receptores de progesterona. O sea, los receptores de progesterona es como que estuvieran durmiendo, no se unen a la progesterona y por eso no se produce no, contracciones. Por esto, de esta descripción de la fisiología, se deduce que la administración de progesterona puede prevenir el parto prematuro. Y se han hecho estudios con caproato de 17 alfa hidroxiprogesterona y progesterona administrada por vía vaginal, ya sea micronizada o en gel. Y distintas instituciones como la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano de Ginecobstetra, para la prevención del parto prematuro en mujeres con antecedentes de parto prematuro previo, o en aquellas incluso que no tenían ningún parto prematuro, pero sí tenían un cuello corto identificado ecográficamente. Entonces, es una medida para evitar que se produzca un parto preterno. ¿Y qué compuestos de progesterona nosotros tenemos? Pues tenemos tres: la 17-hidroxiprogesterona o caproato y la progesterona micronizada y la progesterona en gel. De esta 17-hidroxiprogesterona caproato fue aprobada pues por la FDA en base a este estudio. Pero vieron que ese estudio pues estaba sesgado porque la recurrencia de parto pretérmino, miren, cuando usaban caproato 17 y 12 progesterona fue 36, en cambio en el placebo fue 55 y tuvieron que parar el estudio. ¿Pero por qué pararon? Porque la población estaba mal distribuida. En el placebo, mira, había pacientes con dos partos pretérminos previos, 41%. Y en el estudio donde se usaba la progesterona mencionada, 28%. La dosis sigue siendo empírica, se utiliza 250 miligramos intramuscular. El producto es Makena y, y es muy caro, pues que algunos países que pueden costearlo lo usan, ¿no? El metabolismo de este medicamento es desconocido, ¿no? Se cree que está
El sistema enzimático CYP3A, que está en el hígado, es el que se va a encargar de su metabolización, ¿no? Hay una infinidad de 30% de receptores, la vida media es 16 días y atraviesa la barrera placentaria en 44 días. Hay estudios como el PROLONG, donde se ha determinado que esta progesterona carece de eficacia para prevenir el parto pretérmino recurrente. Aún así, estas sociedades, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, el Colegio Americano de Ginecobstetras, respaldan su uso para prevención de partos prematuros recurrentes en embarazos únicos, ¿sí? Hay instituciones como la institución NICE del Reino Unido, como la FIGO, que no avalan el uso de esta progesterona. Y los resultados están acá. Este es el estudio PROLONG, y ustedes ven, ¿no? La 17-hidroxiprogesterona y el placebo y el riesgo relativo. Este es el número de estudios. Acá tenemos pretérminos menor de 35 semanas, aquellos que inician de forma espontánea. Estos son los indicados, ¿no? Que terminan por indicación médica. Y ustedes ven a pretérminos menor de 37, a pretérminos menor de 32 semanas, y justamente no varía, ¿no? Miren ustedes, compuesto mortalidad y morbilidad sigue siendo el 5 tanto con el medicamento como el placebo. No hay una modificación en cuanto al porcentaje de muertes, ni a la presencia de displasia broncopulmonar, síndrome extrarrespiratorio, enterocolitis necrotizante, hemorragia intraventricular, siguen siendo lo mismo, ¿no? No hay una mejora, ¿no? No hay una disminución de la cantidad de partos pretérminos espontáneos, ¿no? 18 versus 17, 3.4 versus 3.8. Tenemos otras progesteronas, la micronizada, que se coloca en fondo del saco vaginal, que se usa generalmente entre las 24 a 34 semanas con cervix corto, menor de 25 minutos, y la progesterona es en gel, 90 miligramos, uso en cervix corto. La COG, el Colegio Americano, concluyó que el cribado universal de la longitud cervical en mujeres sin parto pretérmino previo no es obligatorio. O sea, no se hace una cervicometría a toda mujer gestante, ¿ya? Se hace solamente en aquellas que tengan el antecedente de un parto previo o que estén cursando con una amenaza de parto pretérmino. El estudio Optimum lanzó la pregunta: ¿la profilaxis con progesterona para prevenir el parto pretérmino mejora los resultados? ¿Y qué se encontró? Que sí, que en aquellas pacientes de alto riesgo con un parto espontáneo previo, antes de las 34 semanas, un cervix corto o un resultado positivo de la fibronetina fetal, que con otros factores de riesgo para el parto prematuro, que no hay un menor riesgo ni resultados adversos neonatales. Estos son los estudios que comparan la progesterona micronizada, la progesterona en gel y el caproato hidroxiprogesterona. Si ustedes ven acá, las poblaciones, tanto en el estudio Fonseca y Hassan, sí consideran partos pretérminos previos, ¿no? 15% acá tenía 13% de partos pretérminos, todos acá incluso en el de Fonseca, gemelos, en el de Hassan, que solamente es fetos únicos, y en el estudio del hidroxicaproato encuentran solamente fetos únicos en mujeres nulíparas y no hay mujeres con antecedentes. Es más, la longitud del cuello usado en este trabajo fue incluso no cerviz corto, miren ustedes, menores de 30, o sea, si es de 25 a 30, es un cuello completamente normal. En los otros estudios sí, ¿no? Menos de 15 en el de Fonseca, Hassan de 10 a 20. Y ustedes ven acá los resultados, ¿no? Parto antes de las 34 semanas,
en el que usaron progesterona fue menor que en el grupo placebo, ¿no? 19 versus 34. Igual en el otro, antes de las 33 semanas, 9 versus 16. Y en el otro, inclusive, usaron poblaciones con pretérminos tardíos, donde no hubo variación entre el uso de caproato y hidroxiprogesterona, ¿no? 25 y 24%. Por eso que no se usa o nadie lo recomienda para prevención de parto pretérmino. Otro medicamento que se creía que podía evitar el parto pretérmino es la aspirina, ¿no? Es un inhibidor de la ciclooxigenasa con propiedades antiinflamatorias y antiagregantes plaquetarios, ¿no? Que a dosis bajas puede reducir las tasas de parto pretérmino, espontáneos, etcétera, ¿no? Justamente la aspirina se da para evitar preeclampsia y para evitar retardo en el crecimiento, ¿no? Eso se da cuando se obtiene unos marcadores biofísicos en el Doppler durante la ecografía genética, porque debe empezar la aspirina antes de las 16 semanas. Acá que vieron que un estudio de 12.000 nulíparas en países de ingresos bajos y medios se dio aspirina y placebo, ¿no? Las edades gestacionales entre las 6 y 13 semanas. ¿Y qué se vio? Que había una disminución de la incidencia de partos antes de las 37 semanas y redujo la tasa de mortalidad perinatal. Pero no hubo diferencia entre el parto pretérmino espontáneo ni el indicado por el médico, ¿no? Entonces, el Colegio Americano no recomienda la aspirina para prevenir el parto pretérmino espontáneo en ausencia de factores de riesgo de preeclampsia. El manejo. Hemos hablado de parto periviable, ¿no? Y tenemos que en algunos partos, ustedes saben que cuando un bebito es pequeñito hay muchos colegas que dicen que hay que sacarlo mejor por cesárea, otros dicen no, y justamente ese manejo es controversial, ¿no? La cesárea en este umbral de la viabilidad es controversial. Ahora, si se percibe que el feto no es demasiado inmaduro para poder sobrevivir, o sea, para que pueda soportar todas aquellas maniobras de resucitación, entonces la cesárea no está indicado para este feto, ¿no? Porque vamos a crear una morbilidad a la madre con un fetito que tiene poco expectativa de salvarse. Entonces, los estudios que han realizado al respecto son inconsistentes en demostrar que hay un beneficio en la cesárea por la única indicación de periabilidad. Entonces, lo que les acabo de decir, la cesárea puede suponer para una gestante efectos o eventos intraoperatorios adversos y un aumento de su morbilidad. Hubo un estudio con casi 3.000 eh, fetos únicos entre las 24 y 31 semanas aptos para lo que es un intento de parto vaginal, que se obtuvo que el 84% de estos fetos que estaban en presentación cefálica nacieron por vía vaginal, ¿no? No hubo aumento mayor de la morbilidad de estos fetos que la que ya tenían por ser prematuros. En cambio, cuando se intentó dar en presentación de nalgas o podálico parto vaginal, el riesgo de mortalidad fue 3 veces mayor con el intento de parto vaginal. En otro estudio, en el 2013, se analizaron 20.000 recién nacidos entre las 24 y 34 semanas de gestación. ¿Y qué se vio? Que la cesárea no protegía de los resultados adversos como la muerte neonatal, la hemorragia intraventricular, convulsiones, enterocolitis necrotizante, hemorragia subdural, etcétera, etcétera, o problemas respiratorios, ¿no? No fue la solución para todos esos riesgos que ya tiene. Entonces, cuando hay una amenaza de parto periviable, ¿cuáles son los pasos a recomendar? Por ejemplo, para, ¿no? asegurar una resucitación para el neonato, recomendado
a las 24 semanas, ¿no? Se podría considerar a las 22 o a las 23, pero generalmente antes de las 22 semanas no se recomienda hacer maniobra de resucitación. Los corticoides igual se podría considerar a partir de las 23, dependiendo de qué lugar o en qué lugar estamos, ¿no? ¿Es un centro de salud o estamos en un hospital? Recomendado a partir de las 24, ¿no? Igual la tocólisis para permitir la terapia de corticosteroides, recomendado a partir de las 24, la neuroprotección con sulfato de magnesio, recomendado a partir de las 24, el uso de antibióticos está a considerar, pero sí completamente recomendado a partir de las 24, ¿no? Se podría considerar en estas edades gestacionales, dependiendo de, como les mencioné, de las expectativas, de lo que uno converse con la madre, de qué expectativas tiene ella para la sobrevida de su bebito, si quieren intentarlo todo, ¿no? Explicándole los riesgos que éste tiene estando intraútero, ¿no? Profilaxis para el estreptococo de grupo B, no recomendada y generalmente recomendada a las 24. Y por último, la indicación por un problema fetal de cesárea no recomendado a las 24, pero sí lo recomiendan a partir de las 25 semanas en fetos que están en podálico, por indicación fetal. Podálico transverso, sí está indicado realizar una cesárea porque hay mayor tamaño de la cabeza, el parto vaginal podría perjudicarlo, más no así en fetos que se encuentren encefálicos. Hay un consenso sobre la atención obstétrica, ¿ve? Que se considera el parto por cesárea para indicaciones fetales entre las 23 y 24 semanas. Ese es un consenso pero que se considere depende de los médicos, ¿no? Si está encefálico, tranquilamente pudiera salir vía vaginal. La cesárea antes de las 22 semanas solamente se reserva para alguna indicación materna. ¿No? Que la señora tenga incapacidad de tener un parto vía vaginal, por estos motivos se reserva la cesárea. La atención siempre debe ser individualizada y centrada en lo que la paciente quiere, ¿no? Si realizamos unas cesáreas, generalmente el 20% de las mujeres va a tener una morbilidad grave durante este parto, en este periodo periviable, ¿no? Y no solamente es el médico, el neonatólogo, los llamados a dar apoyo, soporte a la paciente, sino también de participar el cura del establecimiento y los especialistas en salud mental como un psiquiatra o apoyo psicológico. En los casos de amenaza de parto prematuro, donde ustedes saben que no se sabe si esta paciente va a terminar en un parto prematuro o simplemente es un falso trabajo de parto, sí se requiere un enfoque de observación, ¿no? Un enfoque que al menos 2 horas, en algunos lugares que tienen observación, pues la tendrán sin hospitalizarla, sin el ingreso hospitalario, y en otros donde no haya esto, pues definitivamente se tendrá que hospitalizar y observarla ya no 2 horas, sino más tiempo. En entornos de bajos recursos como el nuestro, como los que hay en nuestro país, no simplemente nos basamos en las contracciones y ver si hay cambios en el cuello uterino, ¿no? Esto va a guiar nuestro manejo posterior. Y en otros entornos de altos recursos, miren, no solamente es la parte clínica, sino ofrecen la longitud cervical. Nosotros llegamos hasta esto, ¿no? Ofrecer longitud cervical. No hacemos biomarcadores por el precio que esto conlleva, pero en otras instituciones sí los tienen, ¿no? Y los tienen el mismo día. ¿Hay fibronectina fetal? Sí. ¿Hay microglobulina alfa placentaria en el Perú? También, pero los precios y el tiempo de demora en el resultado son una traba, ¿no? El alta generalmente se hace en función de, de dónde estamos, ¿no? ¿Dónde estamos ubicados? Si estamos en el Hospital San Bartolomé, que es donde yo trabajo, generalmente vemos que no haya contracciones, que no hayan cambios cervicales y que la longitud del cuello no sea corta para decidir que esta amenaza de parto ya se ha controlado y que la paciente puede seguir sus controles de forma ambulatoria. En un establecimiento
de otra realidad probablemente realicen marcadores, los biomarcadores, ¿no? Como la fibronectina fetal o la microglobulina alfa placentaria. Y ellos consideran que estos valores, si están negativos, se puede ir, ¿no? Y si solamente tienes una ecografía y la longitud de cervix es mayor de 15, también se puede ir. Pero generalmente ellos hacen pues ambas pruebas y si tienen pues una longitud cervical de 15 o más y el biomarcador negativo, con toda seguridad pueden decir que ese parto no se va a dar y pueden enviar a la paciente a su casa. En pacientes con rotura de membranas, el manejo va relacionado a prolongar el tiempo de este embarazo pretérmino para que se beneficie del uso de corticoides para maduración, ¿no? Entonces, estas pacientes tienen lo que es llamado el periodo de latencia. ¿Y qué es el periodo de latencia? El periodo de latencia es el que se encuentra entre la rotura de membranas hasta el inicio del trabajo de parto. Este periodo de latencia es inversamente proporcional a la edad gestacional. A menor edad gestacional, mayor periodo de latencia. ¿Sí? O sea que yo tengo en bebitos que tienen este problema de rotura de membranas, llámese a las 25 semanas, el periodo de latencia va a ser mayor en aquella que tiene 32 o 34 semanas. Hay mucho tiempo para que ese bebito se beneficie de estar dentro del vientre materno. Obviamente que tiene un riesgo, el riesgo de una paciente con ruptura prematura de membranas es una corionitis. Y nosotros, para evitar eso, justamente realizamos pruebas de bienestar fetal, vigilancia clínica, para detectar fiebre. Puede hacerse un manejo activo, ¿no? Generalmente el manejo activo de término del embarazo es cuando llega a las 34 semanas, pero incluso actualmente se considera razonable no ofrecerle el parto, ¿no? Si tenemos un embarazo entre las 24 y 33 semanas con 6 días, y todo está bien, el bebito se encuentra bien, no hay signos clínicos de coronavirus o desprendimiento de placenta, se puede continuar con el embarazo. Como les mencioné, en los pretérminos tardíos igual, se puede considerar diferir el parto y esperar que ese bebito gane más peso, maduren más sus órganos y pueda tener una mayor posibilidad de sobrevida fuera del vientre materno, ¿no? Obviamente que estas decisiones no las toma solamente el médico, deben ser informadas a la madre y ella debe participar de la decisión teniendo en cuenta los riesgos que existan tanto dentro del vientre materno como fuera de él. En algunas literaturas mencionan que el periodo de latencia prolongado no se asocia a mayor incidencia de daño neurológico en el feto. Las tasas actuales de hipoplasia pulmonar en pretérminos antes de las 24 semanas pueden llegar al 30%. ¿Y por qué hipoplasia pulmonar? Porque estos bebitos que han perdido líquido, no hay líquido dentro de los pulmones que ayuden a expandir los alveolos y puedan mantener un normal o adecuado desarrollo del pulmón. Entonces, esto es un problema, ¿no? Que se tiene con los bebitos que son muy prematuros, ya están en la etapa periviable. Este, un manejo expectante temprano en pacientes que tienen oligodramia podría producir deformidades por compresión de las extremidades, ¿no? Es un bebito cuya cavidad está exenta de líquido y por lo mismo que el músculo comprime al feto, este no va a poder desarrollar adecuadamente sus extremidades, pueden deformarse, doblarse debido al medio donde está desarrollándose el bebé. Algo que sí tenemos miedo nosotros como especialistas es la aparición de coriomionitis, ¿no? Una coriomionitis es un problema que alarma al especialista y al entorno y justamente se plantea el terminar lo más pronto con ese embarazo, ¿no? Uno de los signos es la fiebre, una temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados. En el 2015, Nietzsche, la institución Niche sugirió cambiar el nombre de esta infección a infección inflamación intramniótica o triple I.
La COG ha revisado las definiciones, así como los umbrales de temperatura, para lo que es infección intramniótica y ha dado ciertas pautas, ¿no? El diagnóstico de sospecha de infección intramniótica, sí o sí, la temperatura es igual o mayor de 39 grados centígrados. Cuando la temperatura está entre 38 y por debajo de 39 grados, debe haber un factor de riesgo clínico adicional, como múltiples exámenes, pruebas invasivas, líquido amniótico teñido de meconio, presencia de estreptococo de grupo B o agente de transmisión sexual para que yo pueda plantear la sospecha de infección intramniótica. También puede ocurrir que la fiebre materna solamente sea el único síntoma, que sea una fiebre aislada, que es aquella paciente que tiene entre 38 y menos de 39, pero no tiene absolutamente nada más, ¿no? Entonces acá se dificulta el diagnóstico. Entonces, una corionitis tiene el riesgo de mayor incidencia de sepsis, mayor posibilidad de dificultad respiratoria para el bebito, convulsiones, hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular y también mayores probabilidades o mayor tasa de parálisis cerebral. Ah, se da una terapia antimicrobiana en pacientes con RPM con la finalidad de erradicar al estreptococo del grupo B, la otra es para aumentar el periodo de latencia, ¿sí? Y algunos mencionan que esta terapia profiláctica puede también evitar infecciones posteriores como corionitis o endometritis. Miren, tres estudios aleatorizados evaluaron a los antibióticos antes de las 35 semanas. Solo tres mencionaron 10 resultados posiblemente benéficos. Menos mujeres, ¿no? 3 de 10 resultados posiblemente benéficos. Menos mujeres desarrollaron corionitis, menos de recién nacidos desarrollaron sepsis y hubo prolongación del tiempo, periodo de latencia en 7 días. La tasa de otros resultados neonatales como la supervivencia y la dificultad respiratoria no se vieron afectadas. En este ensayo, entre las 24 y 32 semanas de gestación, no hubo a quienes se les dio placebo y a unos un régimen de antibiótico de 7 días. Y el régimen antibiótico usado, perdón, fue ampicilina endovenosa y eritromicina cada 6 horas durante 48 horas, seguidas de amoxicilina y eritromicina cada 8 horas vía oral, durante 5 días, 7 días de tratamiento. ¿Y qué se vio? Hay una disminución o menos probabilidad de que recién nacidos presenten dificultad respiratoria, enterocolitis necrotizante o algunos resultados adversos compuestos. Y el periodo de latencia fue significativamente más largo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué me beneficia el periodo de latencia? Para justamente usar corticoides. Los corticoides, como ustedes saben, hacen que no solamente los pulmones, sino que el feto madure y pueda tolerar de una mejor manera la vida extrauterina, ¿no? Se considera un ciclo único de corticoides para mujeres entre las 24 y 34 semanas de gestación, en aquellas que tienen un riesgo de parto dentro de los 7 días. Es importante saber a qué paciente yo le voy a dar, no es solamente ingresa, tiene una contracción en 20 minutos y ya le pongo un corticoide. No, no es así, sino aquella paciente que pueda, que tenga esos cambios cervicales y que en realidad necesite corticoides. Como les he mencionado, la mayoría de amenazas de parto pretérmino no desencadenan en parto, y es más, pueden tener partos a término. Entonces es muy importante diferenciar de aquellas pacientes con amenaza de parto pretérmino que verdaderamente van a desencadenar en un parto, ¿no? El Colegio Americano y la Guía de Práctica Clínica para lo que es atención y diagnóstico de amenaza de parto pretérmino y tras parto pretérmino del MINSA avalan el uso de lo que es un curso de tratamiento de betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 por 2 dosis, o dexametasona, 6 miligramos intramuscular cada 12 por 4 dosis. Ese es un curso de tratamiento de cada medicamento. Dar corticoides entre las 34 y antes de las 37 semanas en los pretérminos tardíos
puede producir hipoglicemia neonatal, retraso de desarrollo, aunque hay una menor posibilidad de taquimia transitoria. Esto depende, no es una indicación a un momento, pero está supeditado a la decisión del especialista. Repetir un curso de corticoides, menciona que hay un aumento no significativo de parálisis cerebral, terapia de rescate, hay mayor riesgo de síndrome respiratorio cuando sucede menos de 34 semanas y haya recibido un curso previo hace 7 días. El único ciclo de corticoides que se puede considerar a las 23 semanas en aquellas pacientes que ya están a punto de tener un parto prematuro, ¿no? Es más que todo una medida de salvataje. Este es un resumen, una tabla de resumen del manejo en ruptura prematura ganas. Y el fin del manejo del parto pretérmino es justamente retardar el parto hasta después de las 34 semanas, ¿no? Siempre mencionamos que después de las 34 semanas la posibilidad de sobrevida de un bebito pretérmino tardío es tan similar como un término, aunque tiene mayor riesgo de efectos adversos, ¿no? La miocentesis de rutina no está indicada, ¿no? Menciona pues una de cada 10 mujeres puede tener una infección intramiótica. Esto no justifica hacer a 10 mujeres que puedan tener infección intranótica de 100, ¿no? Al 10%, no justifica hacer una neocentesis de rutina, porque podría yo condicionar y llevar un germen dentro de la cavidad amniótica con este procedimiento. Los corticoides ya lo hemos mencionado, la neuroprotección, hay un estudio, el estudio BIEM, que propone la dosis de 6 gramos de carga y 2 gramos eh, por hora de mantenimiento, ¿no? Estos en bebitos entre las 24 y 31 semanas con 6 días. Esto justamente para evitar lesiones cerebrales, disminuir el riesgo de parálisis cerebral, ¿no? Y esto se suspende si es que no hay parto 12 horas, a las 12 horas, ¿no? Si vuelve a presentar la paciente signos de parto inminente, se puede dar nuevamente una dosis de carga si es que el tiempo que ha transcurrido es de 6 horas, ¿no? Y aquí ustedes ven, ¿no? Este tratamiento para justamente prevención de parálisis cerebral, ¿no? Con placebo y sulfato de magnesio, ¿no? Ustedes ven acá, hay una disminución, 2,7%, y acá un 6% de pacientes. En todos, 1,9, 3,4 de placebo para lo que es parálisis cerebral moderada a severa. El tratamiento antibiótico, estamos hablando de pacientes con membrana íntegra, no redujo la tasa de nacimientos prematuros. Tampoco está demostrado que el reposo en cama mejore o evite el parto pretérmino. Al contrario, no puede conllevar a la formación o a que se den casos tan dramáticos como una tromboembolia. Los pesarios también se han postulado como parte del manejo del parto pretérmino, pero no hay evidencia que respalde el uso en pacientes con un cervix corto. Cerclaje de emergencia, ya lo hemos mencionado, ¿no? Pero en pacientes que están ya con un trabajo de parto establecido y cambios cervicales por encima de 3, está contraindicado, ¿no? Hay contracciones y todo eso, lo que sí se indica que una paciente que se ha manejado con cerclaje y presente contracciones y estas no sean atocólisis, se tiene que retirar el cerclaje para que se dé el parto, ¿no? El fundamento de la tocólisis es justamente ganar tiempo para que si ustedes se encuentran en un primer nivel de atención, les dé tiempo a trasladarla a un establecimiento de mayor nivel, ¿no? Y también para la administración de corticoides. Existen una serie de medicamentos tocolíticos, hay bloqueadores de los canales de calcio, agonista de los receptores beta adrenérgicos, como la ritodrina, terbutalina, etcétera, ¿no?
el sulfato de magnesio se ha postulado como un medicamento para lo que es la tocólisis, pero cuando se da por mucho tiempo puede producir fracturas en los fetos expuestos porque afecta a los huesos principalmente. Los inhibidores de la prostaglandina como la indometacina, con mucho cuidado, pasadas las 31 o 32 semanas, porque pueden producir el cierre del ductus arterioso. Uno de los medicamentos más amigables para tocólisis en parto pretérmino es el nifedipino, ¿no? Y otros agentes nuevos como el atosiban. Ustedes tienen acá una tabla donde figuran la mayor cantidad de medicamentos usados en el manejo como tocolítico en el parto pretérmino, la amenaza de parto pretérmino. Ahora, en cuanto a lo que es la conducción del trabajo del parto ya establecido y la atención del mismo, nosotros hacemos un monitoreo electrónico continuo. O sea, la paciente que está en trabajo de parto pretérmino debe tener un monitor permanente, ¿no? Tener presente que si hubiera una taquicardia fetal, esto a veces se puede dar en pacientes con rotura uterina y podría sugerir quizás que haya una infección intramniótica presente, ¿no? Entonces, mucho cuidado con una taquicardia fetal, hay que estar monitorizando, ser más minucioso, pedir exámenes para ver la posibilidad de una infección. En los pretérminos es muy frecuente la isidemia intraparto, ¿no? Donde el pH de la sangre está por debajo de 7 y esto puede agravar algunas complicaciones neonatales, ¿no? Las infecciones por el grupo, por estreptococo, el grupo B, sobre todo en aquellas pacientes con rotura prematura de membranas, es peligroso y por eso se debe dar profilaxis antibiótica, generalmente con ampicilina. Y el parto pretérmino, o sea, debe generalmente preferirse la vía vaginal y dejar la cesárea para indicaciones fetales, ¿no? Si el bebito está de cabeza, pues la tensión del parto se da y no está indicada la episiotomía, ¿no? La episiotomía lo que va a ocasionar es mayor sangrado, dolor perineal, etcétera. Recuerden que ese bebito ya atravesó todo el canal del parto y simplemente va a salir y es pequeño, mm, la episiotomía no lo va a ayudar, en cambio va a ser perjudicial para la mamá. Es importante tener personal entrenado, competente en técnicas de reanimación de acuerdo a la edad, ¿no? O sea, tiene que estar presente el neonatólogo que va a recibir al bebito y probablemente la cuna radiante y la presencia de los intensivistas neonatales en caso de que ese bebito requiera procedimientos más complejos. Mejores tasas de supervivencia cuando el parto se da en un establecimiento adecuado, como un hospital de tercer nivel, ¿no? Eh, en los recién nacidos prematuros pueden presentar sangrados en cráneo, y no es por trauma, no, sino se da por otras causas, ¿no? Hipoxemia. Incluso para evitar esto se planteó la posibilidad de que el parto sea por cesárea, ¿no? Porque decían que el parto vaginal era un trauma que le ocasionaban al feto. Y en los estudios que se hicieron para desmitificar esto, se dieron cuenta de que la cesárea no disminuía el riesgo de hemorragia intraventricular, ¿no? Ese es un mito, ¿no? Por eso que la cesárea solamente se reserva para una causa obstétrica, ¿no? Obstétrica o fetal, que obligue a terminar el embarazo por esta vía. Muy bien, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Estaré alcanzándole a su coordinador o a su representante el PDF para que lo tengan para su examen. Les agradezco su atención. Sé que es una hora pesada, espero no haberlos aburridos con tantas diapositivas, pero es un tema extenso, es un tema interesante, es un tema muy importante de actualidad. Recuerden ustedes que pretérminos han habido antes, hay un aumento en la curva, dadas las terapias de reproducción asistida, y estos partos se agravan más porque son las señoras más grandes las que ya quieren tener bebitos y eso condiciona
partos múltiples, prematuros, etcétera, ¿no? En nuestra realidad es poco lo que nosotros podemos darle debido a la carencia de infraestructura, de equipos, más no de profesionales, ¿no? Hay profesionales altamente capacitados. Yo considero de que eso es así, no solo en mi hospital, sino en los hospitales donde probablemente ustedes estén rotando, ¿no? Si no hay preguntas, les agradezco desde ya. No, claro, doctor, muchísimas gracias. Gracias, Adrián, gracias a ustedes. Nos estamos viendo. Excelente día, doctor, gracias. Gracias, Gracias a doctor. ustedes. Recording stopped.